no sabemos si mañana vamos a estar vivos y tenemos que atender la instrucción del Señor, lo que el Señor quiere hablar a nuestros corazones. Es muy importante que seamos capaces de oír y de llevar a la práctica la palabra que el Señor nos da a nuestras vidas. Y yo pensaba en esta palabra que el Señor pone en mi corazón, que muchas veces todos tenemos una gran necesidad en nuestros corazones, pero muchas veces, por muchas circunstancias, no podemos reconocer esa necesidad tan grande que tenemos. Muchas veces nos preguntan el clásico: ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Y pues nuestra respuesta por automático es bien. Nuestra respuesta por automático es poner una cara. Yo no sé si conoces gente así, pero muchas veces nuestra necesidad la disfrazamos la disfrazamos de quizá una cara dura, una cara enojada, quizá una cara feliz, de que yo estoy bien, yo todo el tiempo estoy bien, yo no necesito. Tal vez la soberbia se interpone entre eso, entre que nosotros podamos tener la capacidad de reconocer nuestra gran necesidad que tenemos y que vamos a tener una gran necesidad mientras estemos en este cuerpo de carne. Y eso es lo importante, que sepamos y aprendamos a reconocer la enfermedad que tenemos, porque a la verdad no estamos bien, muchas veces no estamos bien. Tenemos una gran necesidad, tenemos que reconocer de una vez por todas nuestra enfermedad, tenemos que reconocer que no estamos sanos, aunque muchas veces queramos aparentar que estamos sanos. Tenemos que reconocer que en nuestro corazón hay una enfermedad, que en el cuerpo hay una enfermedad. Y eso es precisamente lo que el Señor nos va a hablar esta mañana tan agradable. Yo nuevamente te agradezco que hayas venido a atender el llamado del Señor, su palabra, porque el Señor nunca le queda de ver nada a nadie. El Señor ve los corazones, ve la intención, ve el esfuerzo que hacemos por venir y atender su llamado, escuchar su palabra. Y eso es algo muy importante, porque nada de lo que hagas, créeme que nada de lo que hagamos se queda así. El Señor se da cuenta de todo. Y vamos a ver por qué este título, qué es lo que el Señor nos quiere hablar. Así que pásame la primera, por favor, gorilón. El mero gorilón. En Lucas 5:30-32, te voy a decir un poquito, te voy a dar un poquito de contexto antes de decirte, de leer esta parte. Esta parte en el Evangelio de Lucas es cuando Jesús llama a Mateo, a Leví, y que le dice: sígueme. Y dice la palabra que él dejó todo y lo siguió. Ese no es el tema principal, pero yo cuando veo lo que pasó antes de esto, me doy cuenta en la convicción, cuando el Señor toca, cuando el Señor escoge, cuando el Señor pone la mirada en nosotros, no se equivoca. Y la convicción de Mateo fue enseguida: dejo todo y todo es todo y te sigo. Dejo mi trabajo, dejo mi familia, dejo mis quehaceres, dejo mis sobrinos, lo que sea, y te sigo. Y entonces cuando Jesús llama a Mateo, Mateo organiza un banquete, los invita a comer. Yo me imagino que estaba bueno, no me puedo imaginar lo que sintió. Tú te puedes imaginar lo maravilloso que debe haber sido cruzar una mirada con el Maestro. Cuando Mateo estaba haciendo su día normal, así como tú y yo podemos estar haciendo nuestro día normal, y de repente aparece Jesús, cruza su mirada, le dice: sígueme. Entonces es algo que solo si nos ponemos a analizarlo vamos a entender lo maravilloso que es eso. Y Mateo hace esto, hace un banquete, y dice en Lucas 5:30-32, el 30-32 dice: y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos,
diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? De entrada ya sabes que los fariseos todo el tiempo, los escribas, todo el tiempo era una persecución constante a Jesús. Era una persecución constante por causa de la envidia tan tremenda que los carcomía. Tenían envidia al maestro, no soportaban ver a Jesús, no soportaban ver su luz, no soportaban ver lo que hacía, no soportaban ver la manera en la que llegó en la tierra, no soportaban nada del maestro, y de inmediato era atacar al maestro todo el tiempo. Pero Jesús, con una respuesta maravillosa, dice: respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Señor esta mañana? Y pregúntatelo: ¿estás sano? ¿Crees que estás sano? ¿Tenemos la capacidad de reconocer nuestra condición, nuestra enfermedad? Porque muchas veces nuestra cara dura y nuestra soberbia no nos permite reconocer que necesitamos ayuda de nuestro Señor. No nos permite reconocer que somos pecadores, que realmente necesitamos a nuestro Maestro, a nuestro Sanador. Y eso es lo que Jesús se molestaba de los fariseos en un plan: ¿cómo puede ser posible que Jesús coma con estos pecadores, estos sucios, casi, mientras que ellos qué eran? Se creían sanos, y por supuesto que no lo eran. Y yo quiero que pienses en esta parte. Aquí en la palabra nos menciona dos tipos de personas: los que son sanos, entre comillas, y los enfermos. Y tú dime, ¿quiénes somos? Porque hay que trabajar de una manera muy fuerte para reconocer que he cometido errores, que tengo una enfermedad que solo mi Señor puede sanar, que tengo una enfermedad que tengo que reconocer que está ahí, que tengo que reconocer que necesito ayuda de mi Señor, no de un hombre, sino de mi Señor. Tengo que reconocer que no estoy sano, no estamos sanos. Necesitamos a nuestro Señor todo el tiempo. La lucha contra el pecado es todo el tiempo. Y el Señor es tan maravilloso. Jesús se sienta con ellos a compartir la mesa. En esa época, compartir un banquete era algo muy íntimo, era algo muy especial. Y Jesús, siendo perfecto, por supuesto, se sienta a la mesa a compartir el banquete. ¿Con los justos? No. ¿Con los sanos? No, con los pecadores. Y dice algo muy sustancial. Dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y no solo a pecadores, sino a pecadores al arrepentimiento. Una vez que nosotros reconozcamos nuestra condición de pecadores, tenemos que trabajar de una manera muy fuerte para cambiar la mentalidad. Eso es el arrepentimiento: cambiar la mentalidad y ser mejores para el Señor. Es muy simple. Hay dos decisiones que podemos tomar: seguir en nuestra vida creyendo que todo está bien, que no le hacemos daño a nadie, que no hemos hecho nada, que lo que hacemos no está tan mal, o reconocer de una vez por todas nuestra condición y decir, pararte frente al Señor. ¿Qué podemos decir? Agachar nuestra cabeza, nuestra cerviz, doblar nuestra cerviz con humildad y decirle: Señor, tú sabes mi enfermedad. Reconocer nuestra enfermedad, reconocer que necesitamos a nuestro Sanador. Y eso es importante porque muchas veces no queremos hacerlo, y eso nos lleva a hacer cosas equivocadas que ahorita vamos a mencionar. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Dice: todos estamos enfermos, no juzgues. Y como el título de esta parte de Romanos dice: el justo juicio de Dios. Y esto es algo muy importante, porque
Muchas veces, no sé quién nos dijo o nos dio la capacidad de querer criticar a otros. ¿Cómo es posible? Tú analízalo. ¿Cómo es posible? De enfermo a enfermo. Estoy criticando la enfermedad de otro cuando mi condición quizá es igual o peor. A veces nos tomamos a la ligera las palabras y las acciones. Criticamos a otros sin darnos cuenta la condición que tenemos, que es igual o peor. Y yo quiero preguntarles, para que se relajen, porque estoy así como un poquito tenso. ¿Sí o no, en cada calle, en cada colonia, hay un señor borrachito? ¿Sí o no? Voy a decir que eres tú. En la mía sí hay uno. ¿Qué es lo que muchas veces pasa? ¿Qué es lo que hacemos? Ahí te das un ejemplo muy simple, pero sobre eso hay que trabajar. Porque, ¿qué pasa con la gente de alrededor? Fulanito, ese fulanito, no cambia, no cambia. No, ni le vayas a dar porque luego se lo gasta en alcohol. No, ese fulanito, ¿ya ves? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Ya ves ahora cómo está? No cambian estas personas, no entienden. Con una moral de creer que somos capaces de opinar sobre la vida de otros, sea el borrachito, sea el drogadito, sea el adúltero, sea el fornicario, sea quien sea el murmurador. Con una moral, a veces nos sentimos para opinar sobre la vida de otros, de enfermo, en serio. Eso no es lo que quiere el Señor. Y este capítulo de Romanos 2 nos habla principalmente, habla Pablo, y todo el capítulo 2 específicamente se refiere a una persona con características así, que tiene la moral hasta acá. Y hablando de eso, de moral, o sea, piensa cómo a veces nos sentimos en ese sentido para exigir a otros, para pedirle a otros, para juzgar a otros, de enfermo a enfermo. A veces sentimos que nuestra moral está hasta arriba, como si no tuviéramos una enfermedad gravísima, como si fuéramos limpios o justos. A veces se nos hace tan sencillo hablar y criticar la enfermedad de otros, cuando, te lo repito, quizá nosotros estamos igual o estamos peor. A veces los padres quieren que los hijos hagan cosas que en los padres no los ven. No está el ejemplo. Yo te platico rápidamente un ejemplo muy simple de eso. Ahí donde trabajo me llevan a un niño de 7 años con un poco de sobrepeso. Pobre niño, no quería estar ahí. Yo traté de ser empático con él y no exigirle tanto, porque evidentemente era hacer ejercicio y los papás lo llevaban para que hiciera ejercicio. Entonces yo trataba de ser empático y decía, bueno, uno como adulto, pues todavía, ya como adulto puedes decir, no, ahora sí, el lunes, y ahora sí voy al gimnasio. No, ahora sí ya, me voy a inscribir así. Y llega el lunes y, ya, tengo que pensarlo bien, ya en serio. Voy a levantar para organizarme bien, para empezar el martes. Entonces uno como adulto todavía puede darse ese, ¿cómo lo quieres ver? ¿Un lujo? Darse ese lujo de decir, no, yo después. Y te propones y llega el día, no, luego se amanece nublado, no, pues menos. Entonces yo pensaba en este niño y yo decía, pues este niño no tiene opción, porque lo llevan sus papás y no está acostumbrado a hacer ejercicio. Y como niño, ¿qué quiere hacer? Pues quiere jugar, quiere estar comiendo, quiere estar viendo las caricaturas, menos estar ahí. Entonces yo lo veía, y ¿sabes qué es lo peor? ¿Por qué te platico esto? ¿Qué tiene que ver con ser, con que a veces nos sentimos con la moral para exigir a otros? ¿Qué tiene que ver? Que sus papás llegaban, lo metían a la clase, se quedaban ahí, pero siempre llegaban con una bolsa de papas, o siempre llegaban con un frappé así de, no sé de qué era, pero así estaban ahí, viendo al niño así, échale, vamos, Eli, tú puedes. Así estaban. Yo no decía nada, obviamente. Yo
trataba de rescatar al niño diciéndole, si quieres ya está ahí, ya ve a tomar algo, y así, y trataba de ser empático porque no quería estar ahí, y era un infierno para él, porque su condición física no era la adecuada, era poco a poco, y no quería estar ahí, y los papás estaban así, hasta que llegó un día en el que sí, de plano, no pude aguantarme. De una manera muy educada me acerqué a los señores y les dije, oiga, es que yo le quería pedirle el favor, si es posible, que cuando venga Eric, su hijo, que esté tomando clase, no estén consumiendo todo eso, porque pues, el niño nos está viendo y quiere y así. Y el niño iba corriendo y quería del frappé y le daban su agua simple. A él no le daban frappé, le daban su agua simple. Entonces ya los papás muy educados, ay, sí está mal, ¿verdad? No, yo así, no. Y yo me daba cuenta cómo los papás muchas veces, en este sentido, no estoy generalizando, no estoy diciendo que todos los papás sean horribles y sean malos, no. Solo estoy diciendo que muchas veces se les hace muy fácil querer exigir cosas que ellos jamás le dieron al Señor, o que no están dando un ejemplo, teniendo una moral que no existe. Y estas personas esto hacían, se les hacía muy fácil. Tal vez ellos tenían la responsabilidad quizá de educar al niño y de tener una disciplina, una responsabilidad en su alimentación, y a lo mejor no lo tuvieron, y ahora que creció se les hacía muy fácil, ahora vete ahí a entrenar para que bajes de peso. No, y no es así de fácil, porque en ese caso yo como papá, yo le doy el ejemplo, después le decían, vamos, tú puedes, esfuérzate, eso, y le aplaudían. Y yo decía, no, pues eso, pero juntos, háganlo juntos, dándole el ejemplo al niño. Y pues el niño, no, pues sí, de repente se ponía grosero conmigo, y pues sí, porque estaba harto de eso. Y veía a los papás botaneando, casi su cine era el niño entrenando y los papás con su botana. Y de una manera muy educada, porque llegó un punto en el que sí sentí bien feo por el niño. Y yo decía, así somos a veces, muchas veces así somos. Nos ponemos en una actitud y queremos exigir a otros algo que nosotros no damos. Nos ponemos en un nivel como si ya fuéramos no sé quién, y con ese mismo nivel nos atrevemos a criticar a las demás personas, a nuestras familias, a tus hijos, a tus hermanos, como si tuviéramos una moral que dices, no, ya está santificada, ya vuela, casi. Dice Romanos 2:1, por lo cual eres inexcusable, no tienes excusa, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Yo veía esta palabra y decía que tanta verdad nos dice, Señor, y por qué no podemos entender muchas veces, no podemos reconocer la condición que tenemos, y se nos hace bien fácil, se nos hace tan sencillo juzgar. Dice, tú que juzgas, haces lo mismo. Y yo le podría agregar, tú que juzgas, inclusive haces hasta cosas peores, quizá hacemos cosas peores, es probable. Nos ponemos en los zapatos de Dios, juzgando y criticando a la gente. Nos ponemos en unos zapatos que no nos toca. Nos ponemos a enjuiciar cuando nosotros no somos nadie, sino somos enfermos en busca de la sanidad. Somos enfermos en busca de esa sanidad que solo el Señor nos puede dar. Somos enfermos que necesitamos reconocer nuestra condición pecaminosa, porque nadie está libre. Pero sí es importante, como tú lo quieras ver, que tires tu soberbia, que tires tu altivez, lo que sea. No, pues es que yo soy. Me gusta esa parte que dice, quien quiera que seas tú. No, pues es que yo aquí hago esto, yo trabajo de esto, yo en la iglesia hago esto, hago aquello, yo voy y traigo y digo y hago. Quien quiera que seas, dice la palabra, tú que juzgas. Así que
Aquí no hay de que somos más unos que otros, no. Tenemos la misma condición. Por eso el Señor insiste en el amor, en amarnos unos a otros, en perdonarnos unos a otros, porque es de enfermo a enfermo, no de justo a enfermo, no, es de enfermo a enfermo, reconocer esa condición que tengo para que yo pueda seguir avanzando. Y muchas veces ese es el problema. Ponemos una cara dura. Hace unas semanas, cuando llegamos a salir con los jóvenes de aquí a compartirle a otros jóvenes, qué complicado es. Llegas de frente a compartirle, a decirle al joven que Dios lo ama, a decirle al joven te invito a esto, el joven, y luego una cara de yo no necesito eso. Lo primero, yo estoy bien. Así, así. O sea, y es complicado porque llegas y les quieres decir de tu convicción a otros, y que hacen así con su cara soberbia, creyendo que no necesitan nada, que son jóvenes y que están aprovechando su juventud al 100% y que lo saben todo, con esa condición. Y es donde me doy cuenta que muchas veces así estamos. No sabemos reconocer de dónde nos sacó el Señor. Que siempre en tus oraciones sería bueno que le digas al Señor, que le digamos al Señor: Señor, recuérdame de dónde me sacaste, del lodo donde me sacaste, que no pierda mi mirada, que no pierda los pies donde estoy parado. Recuérdame de dónde me has sacado, Señor, para que no perdamos el enfoque, para que no creamos que somos justos, que somos sanos, que somos santos, y enjuiciar a otro. Me pasas la siguiente, por favor. Ahora te hablamos de la enfermedad que cargamos. Es la lucha contra el pecado, que yo no sé si tú lo sabías, yo creo que sí, pero es una lucha contra el pecado que nunca va a terminar, hasta el día en el que tú y yo nos desprendamos de este cuerpo. Hasta ese día va a terminar esa lucha contra esta enfermedad que se llama pecado. Pues es que no terminaba cuando yo me empecé a acercar al Señor, y cuando me empecé a meter a las oraciones, cuando empecé a dedicar más tiempo al Señor. No, termina hasta que tú te desprendas de este cuerpo carnal. Y quiero que pongas mucha atención en esta parte que te voy a leer de Romanos, donde habla Pablo. Es el pecado que mora en mí. Y siempre que leas o que leamos una parte de la Biblia, hay que pedirle a Dios sabiduría para interpretar la palabra correctamente, para interpretarla como debe de ser, y no usarla para manipular o usarla a nuestra conveniencia. Hay que ser muy cuidadosos para interpretar la palabra y para saber qué es lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra. Y decía Pablo: yo sé, te lo voy a ir diciendo poco a poco, porque hasta puede parecer un trabalenguas. Dice: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, es decir, en este cuerpo carnal, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es decir, Pablo decía: en este cuerpo de carne no hay nada bueno. El querer hacer el bien está, la intención está, y yo creo que te puedes ir identificando con esto. Dice: pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y yo no sé si te ha pasado una vez, por ejemplo, que dices: ya, ahora sí voy a tratar bien a mi suegra, ahora sí voy a tratar bien a mi suegro, ahora sí voy a hacer bien esto. Y está esas ganas de hacer el bien, pero al final de cuentas terminas haciendo el mal, terminas haciendo lo que no quieres. Tu intención es hacer el bien, pero como en este cuerpo de carne no está el bien, sino está el mal, no puedes hacerlo. Y es lo que decía Pablo. Dice: y si hago lo que no quiero,
ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y es cuando ahí donde te decía que hay que interpretar bien la palabra, porque escuchando esta parte uno puede decir, bueno, no, pues entonces no soy yo, es el pecado que mora en mí, pero no soy yo. Pues ya me puedo relajar, ya puedo echar la fiesta un rato, ya puedo hacer ciertas cosas. No es así. En este cuerpo hay una ley, exactamente hay una ley es inamovible. Mientras permanezcamos en esta tierra, mientras permanezcamos en este cuerpo de carne, vamos a estar luchando con el pecado, porque en este cuerpo no está el bien, sino que hay una ley que se revela contra la ley del Espíritu, y dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, es decir, amo la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y dice Pablo, si te das cuenta, trae signos de admiración. Dice Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y quiero recalcar esta parte que dice Pablo, que dice miserable de mí, reconociendo, en otra traducción dice desgraciado, casi desgraciado de mí, miserable de mí, reconociendo la condición que tenía. ¿Te imaginas? Pablo, tanto que trabajaba para el Señor, que era usado, y tenía la capacidad de decir miserable de mí, porque reconozco la enfermedad que está en este cuerpo, reconozco que le fallo a mi Señor, reconozco no solamente que me duele fallarle al Señor, sino reconozco mi condición tan miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y te imaginas, obviamente el Espíritu usa a Pablo para escribir esta carta a Roma, pero ¿te imaginas qué había en el corazón de Pablo después de lo que hacía, de lo que había hecho? Nada más cargar con eso, quizá cargaba con una culpa de lo que hizo antes, cuando era Saulo. Ya lo sabemos, que perseguía a cristianos, y era él usado para perseguirlos y matarlos. Estoy hablando de matar físicamente, y puedes pensar, puedes alcanzar a analizar eso. ¿Por qué Pablo expresaba todo esto? Y al final decía miserable de mí, así como diciendo: no encuentro una salida, está esta ley en mi cuerpo, está esta ley que se revela, yo quiero. Le dolía, sí le importaba que había un deseo en su corazón de hacer el bien, había un deseo en su corazón de hacer lo correcto, de decir palabras amorosas, de ejercer el perdón. Había ese deseo, pero muchas veces fallaba y se sentía miserable de ver quizá que fallaba a los demás. Y tú puedes pensar en lo mismo, como muchas veces nos proponemos a hacer cosas, hacer el bien a nuestra familia, hacer el bien a nuestra casa. Muchas veces nos proponemos a cambiar y al final no lo hacemos, al final no lo podemos, porque es una lucha todo el tiempo. La ley del pecado y la ley del Espíritu que están luchando todo el tiempo. Es una lucha que a veces no estamos conscientes de eso, no pensamos en eso, no analizamos eso. Es tener ese deseo quizá de decir, de que tú y yo ya sabemos qué es lo correcto, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer conforme a la verdad que es la palabra del Señor, ya sabemos qué es lo correcto, y sin embargo voltear a ver nuestra condición y decir: sigo fallando, yo deseo hacer el bien, pero muchas veces no lo logro. Entonces es tener la capacidad de reconocer y decir: sí, estoy enfermo, estoy bien enfermo, estamos bien enfermos. Qué miserable porque hice esto, qué miserable porque hablé de esta manera, qué miserable porque hice esta acción y ahora vienen estas consecuencias, qué miserable. Yo había pensado que iba a hacer esto.
le importaba, más allá de que le dolía a Pablo, le interesaba fallar al Señor, le interesaba saber que decía, ¿qué hago? Por eso hay gente que ya ha alcanzado una mentalidad que es la que el Señor necesita de nosotros, donde ya no deseas nada de este mundo, ya no deseas nada de aquí, sino lo único que deseas y lo único que anhelas cada mañana que te despiertas es ya estar en la presencia del Padre, porque mientras estés en este cuerpo va a ser una lucha, porque la lucha contra el pecado nunca se va a terminar. Así tengas 15 años, así tengas 80 años, así tengas 90 años, nunca se va a terminar la lucha contra el pecado hasta que te desprenda, hasta que el espíritu se desprenda de este cuerpo de carne y el cuerpo se quede y se pudra. Entonces es desear estar en la eternidad con el Padre, decir, pues voy a trabajar para el Señor, pero yo ya quisiera estar a la diestra del Padre, yo ya quisiera estar con Él. Y es algo que tenemos que reflexionar de una manera muy cuidadosa, que tenemos que pensar, algo en lo que tenemos que pensar, más allá de nuestras ocupaciones, es algo en lo que tenemos que pensar, que es nuestra salvación, porque estamos hablando de vida eterna, de muerte eterna. Yo creo que nadie quiere eso. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Y esta parte, yo te decía, dos tipos de personas, los que son sanos, entre comillas, y los enfermos. Y esta parte de los mismos fariseos y los escribas, ya sabes qué clase de personas eran. Jesús les da una cátedra aquí en Mateo 23. Son aproximadamente como 30 versículos donde Jesús les avienta y les pega con todo, diciéndoles sus verdades, diciéndoles todo lo que les tenía que decir, porque los fariseos eran eso, o se sentían esos sanos, ellos se sentían sanos, no reconocían, y dice con signos de admiración: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerte y de toda inmundicia. Pasa la siguiente, que es la continuación de eso. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y Jesús les hablaba la verdad como es, les aventaba lo que era. Decía, por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, que es lo que a muchas personas les importa. Les importa mostrarse de una manera ante los demás. O sea, no sé cómo, que ni averiguan cómo soy realmente en mi casa. Que ni siquiera averiguan, no quiero que averigüen cómo soy en mi casa. Mejor que vean una versión de mí allá afuera, que crean que estoy sano, que crean que yo soy una luz brillante, pero que no se enteren lo que hago en mi casa. Nos mostramos a veces de una manera falsa, a veces suena feo, pero a veces nos mostramos de una manera siendo hipócritas ante los demás. Mostramos una hipocresía ante las demás personas. Cuando nos ven, ahí sí, cuando nos están viendo, ahí sí mostramos algo que no somos. Mostremos lo que verdaderamente somos, no como los fariseos hipócritas. Se muestran muy lindos, ahí sí, muy lindos, muy bien vestiditos por fuera, muy bien peinaditos por fuera, pero ¿eso de qué les servía? Ellos con su ropita bonita, con su peinadito bonito, se sentían bien, se sentían limpios, se sentían pulcros, se sentían sanos, pero por dentro, me regresas tantito por dentro dice, están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así que
no aparentemos algo que no somos. No queramos que solo por vernos, porque nos vean, y ay, no, pues yo hago, yo ayudo, yo digo, y hasta caminamos así como muy derechitos y hacemos las cosas así como, ay, y ya sabes, la historia que debería de acabar, que no debería ser la historia de nunca acabar. Y en nuestras casas somos fariseos, somos escribas muchas veces, nos comportamos con esa misma actitud ante la gente, nos comportamos así. Realmente hay que buscar un cambio, realmente hay que cambiar, realmente hay que esforzarnos para no hacer eso, que lo que digamos lleve obras, que lo que digamos vaya conforme a lo que somos hijos de Dios, que no somos como esos cuates, que si estamos sucios, que si estamos enfermos, pues que reconozcamos eso y no queramos aparentar que no, nosotros casi ya no estamos enfermos, nosotros ya casi no estamos sucios. Y hablando de eso, yo me acordaba cuando recién empezaba la escuela de Camino de Viento, el nivel de teología básica. Me acuerdo de un ejemplo que se lo puedo contar, no vayan a decirle a nadie. Me acuerdo que había un tema en el tercer nivel, no me acuerdo si era el tercero o segundo, que era guerra espiritual. Entonces, para resumirlos, había unos requisitos. Había una persona que se atrevió a levantar la mano y a decir, no, pues yo sí cumplo, no, me faltaría un requisito. Todos los demás yo creo que sí los cumpliría. Pero ya de ahí fuera yo creo que me esfuerzo un poquito más, ya lo alcanzo. Entonces, yo obviamente en ese momento pues nadie decía nada, o sea, pues así callados, no decíamos nada, porque no es posible, es imposible. Si hablamos de perfección, nunca la vamos a alcanzar. Hablamos de perfección, nunca la vamos a alcanzar. Eso no es un pretexto o no es una justificación para no buscarla, por supuesto. No me voy a morir, bueno, pues estoy enfermo, bueno, pues ya, si ya estoy enfermo, pues ya, ¿qué hago? ¿Voy a seguir enfermo? No, es buscar. Si el pecado está en este cuerpo y hasta que me muera no me voy a librar de él, pues ya, ¿qué hago? No, tengo que esforzarme, aunque a veces me equivoque, bueno, reconozco mi error y sigo adelante. Y eso es lo que ahorita vamos también. El Señor nos va a hablar, porque es importante. No nada más es ya cometí el error, no, ya perdóname, Señor. No, es algo mucho más allá, es algo muy profundo. ¿Me pasas la que sigue? Y fíjate, hablando de eso, todos conocemos a David, ¿no? ¿Sí o no? David escribe este salmo. Dice, reconocer la enfermedad. Salmos 51:3. Como ese 3 no trae el título, pero el título de este salmo dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Y justo esto lo escribe este salmo de David después de este acontecimiento con Betsabé. Es justo después de todos sabemos que pasó, ¿no? Todos sabemos que hizo algo que no debía de hacer, que puso los ojos en una mujer que no debía de poner los ojos ahí. Y dice, porque yo, fíjate muy bien, para que lo guardemos en nuestros corazones, lo guardemos y lo repitamos todo el tiempo, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, mi enfermedad está siempre delante de mí. Yo reconozco lo que hice, reconozco mi error y está delante de mí. No me hago el tonto y sigo adelante como si nada hubiera pasado, sino que yo mismo, solo yo, pago cuentas con mi Señor, no con nadie más, sino con mi Señor, porque tengo la enfermedad delante de mí, sé cuál es, sé identificarla, sé qué es, sé lo que es, y lo tengo delante de mí. Reconozco que soy rebelde,
reconozco lo que he hecho. ¿Para qué? ¿Para la gente? No, eres tú con el Señor. Es tu enfermedad que vas a tratar, es mi enfermedad que voy a tratar con mi Señor. No con nadie más, sino con mi Señor. Lo reconozco. Vaya cosa que había hecho David. Sin, obviamente, no en plan de enjuiciarlo, porque, no, ¿con qué cara, con qué moral lo haríamos? Pero vaya cosa que había enfrentado. Pues él solito lo iba a pagar con el Señor, porque sabía reconocer. Y es lo que te decía muchas veces. Hagamos un análisis, piensa profundamente. ¿Cuántas veces somos capaces de reconocer la enfermedad? ¿Cuántas veces somos capaces? En el momento en el que 100% reconozcamos esa enfermedad, ¿sabes cuándo va a ser? Cuando de nuestra boca deje de salir la más mínima murmuración hacia otros. Cuando de nuestra boca dejen de salir opiniones sobre otros. ¿Quiénes nos creemos para opinar sobre la vida de otros? Lo mínimo, estoy diciendo lo mínimo, quédate con 1 o 2 palabras, con eso ya es suficiente. Ahí es donde nos vamos a dar cuenta que no reconocemos nuestra condición. No la reconocemos porque seguimos opinando de lo que no nos importa, porque seguimos hablando, porque seguimos buscando cosas que no están bien. En ese momento, en el momento en el que tú te pones como enfermo, tú y yo como enfermos nos ponemos a decir y a opinar sobre la enfermedad de otros, desde ese momento ten por seguro que no hemos sabido reconocer nuestra condición, nuestra necesidad. Por eso el Señor nos pide que nos amemos unos a otros, que todo el tiempo nos perdonemos y que restauremos. Por eso nos pide el Señor eso. Cuando aprendamos a saber la condición que tenemos, entonces tendremos la capacidad de ayudar a mi hermano, de ayudar a mi prójimo, ayudo a mi prójimo, tapo la desnudez de mi hermano, le pongo sano, le pongo limpio tantito la enfermedad de mi hermano, mas no la juzgo, mas no la pateo, mas no la critico, mas no opino. En ese momento es donde nos vamos a dar cuenta que realmente conocemos lo que somos. Y cuando reconozcamos eso, entonces podremos ver cambios, de verdad podremos ver cambios y podremos seguir avanzando conforme a lo que el Señor nos dice esta mañana. Y me pasas la otra. Y fíjate, en el primer versículo en el que tenemos base de Mateo, nos habla al final que Jesús no viene por los justos, Jesús viene por los pecadores. Jesús viene por los pecadores, pero por los pecadores para buscar el arrepentimiento. Entonces, cuando el Señor nos dice viene por los pecadores, pues claro que nos podremos sentir identificados, porque esa es la razón por la que Jesús llegó a esta tierra y dio la última gota de su sangre y dio todo por nosotros, a causa de nuestras rebeliones, a causa de nuestros pecados, a causa de nuestras transgresiones. Ese fue el motivo por que Jesús muriera en esa cruz. Por si a veces en nuestro día a día tan ocupado, por si a veces en nuestro trabajo tan demandante, en nuestra escuela tan demandante, por si a veces no nos acordamos, hoy el Señor nos recuerda que esa cruz permanece para siempre, que su sacrificio fue por eso, porque somos pecadores y porque Jesús vino a esta tierra de una manera humilde, porque Jesús vino a esta tierra y no dijo nada. Eso es lo más maravilloso.
a sus transgresores no les dijo nada. Y te lo digo porque el Señor nos lo recuerda, para que realmente podamos pensar en ese dolor de la cruz, en ese dolor de las manos del Maestro, en ese dolor de sus pies, en ese dolor de su cabeza, en ese gran dolor que nunca, te aseguro, tú y yo nunca hemos y nunca vamos a experimentar algo similar, nada más con el hecho de sentir angustia de tal manera que sangraba. Yo he sentido angustia y no se va a comparar nunca al sufrimiento de Jesús. Y lo hizo por nosotros. Lo hizo porque somos pecadores, porque para eso vino. Y Mateo 3:8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces llamó a pecadores, pero a pecadores al arrepentimiento, a que haya un cambio de mentalidad, a que realmente sí haya un cambio de mentalidad, que realmente piense que estoy haciendo lo equivocado, que realmente pueda reconocer, para que a sí mismo pueda buscar el arrepentimiento genuino, hacer frutos dignos de ese arrepentimiento. Es buscar hacer lo posible por no fallarle a mi Señor, hacer lo posible por no fallar al Señor, porque Él me lo ha dado todo, absolutamente todo, nos da todo, el Señor nos da todo. Es hacer frutos dignos. No somos justos, estamos llenos de iniquidad, tenemos una gran necesidad. Ojalá lo podamos reconocer y esta mañana nos podamos ir en nuestro corazón. Tienes una gran necesidad, yo tengo una gran necesidad. No somos perfectos, a veces nos sentimos tan autosuficientes que olvidamos a nuestro Señor. A veces nos sentimos tan bien que olvidamos a nuestro Señor. No lo podemos olvidar ni un segundo. El Señor lo necesitamos, al Señor lo necesitamos todo el tiempo. Necesitamos reconocer nuestra enfermedad, necesitamos reconocer nuestra condición. Ya te dije, que seamos capaces de doblar nuestras cerviz, postrarnos ante los pies del Maestro y decirle, más bien, ¿qué te puedo decir? Padre, ¿qué te puedo decir? Solo ayúdame en esta enfermedad, ayúdame a enfrentarla. No permitas que de mi boca salga juicio contra otro enfermo, porque mi condición es similar o aún quizá es peor. Si me pueden acompañar, amigos míos. Y esta mañana